Bueno, muy bien, muchachos. Bueno, ya estamos grabando. Ya les voy a pasar la asistencia, regálenme un segundo. Ok, güey. Muchachos, les publico el link de asistencia acá. Perfecto, ahí está. Y vamos a colocar en temas de la asistencia. Vamos a hacer análisis. Y pongamos el trabajito de hoy es sobre metodologías ágiles de desarrollo de software. Listo. Listo, muchacho. Entonces ahí les he publicado ya para la asistencia. Pueden irse registrando allá. Bueno, esta noche está Andrés, está Jack, está Lady, está Tatiana, está Wilson, está Julie. Bueno, muy bien. Les dejo el enlace en el grupo de website. También les voy a dejar acá el link de asistencia.
Listo, temas de asistencia también los publico ahí. Bueno, la cuestión es que fue muy largo así, pero muy bien metodologías ágiles de desarrollo solo. Entonces, bueno, muchachos, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la explicación de la actividad del día de hoy. Vamos a entrar a nuestra plataforma en territorio. Perfecto, estamos acá, entonces vamos a ver que, digamos, tenemos acá el taller de una evidencia de conocimiento denominada Taller sobre Metodologías de Desarrollo de Software. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a la parte que dice contenido del curso, o sea, proyecto, base de análisis. Creo que todavía estamos en la actividad de proyecto número 1. Tenemos pues la guía de aprendizaje número 1. Entonces vamos a buscar la guía que pues ya la he descargado, ¿no? Ustedes ya saben cómo descargar esa guía. Entonces, la guía de aprendizaje número 1 sería esto. Es una guía, es una guía que es un poco extensa, ¿no? Entonces, ¿qué se pasa? La semana pasada trabajamos sobre esta actividad. Taller para la determinación de la especificación funcional de software y la metodología a usar. Pues ese es el orden que hemos venido llevando, ¿sí? Vamos a revisar acá el orden de la actividad. Taller de metodología de desarrollo de software. Ah, bueno, había un informe de evaluación de los requerimientos, ya lo hicimos. Y antes que eso, hubo otra actividad que fue la determinación de especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Entonces, según la guía, ese informe de evaluación de requerimientos ya lo realizamos. Ah, bueno, pero
Bueno, esas actividades, digamos, hasta el momento no las he evaluado porque he estado un poco, digamos, ocupado en muchas cuestiones y no las he evaluado, pero yo espero pues de que ya la otra semana les tenga ya calificadas las últimas actividades que han subido eh, y enviarle las retroalimentaciones sobre eso. Entonces vemos que esa guía es bastante larguita, hasta ahora vamos en la mitad de esa guía. Bueno, perfecto. Pues yo diría, a ver, sí, exacto, aquí está el taller sobre metodologías de desarrollo de software. Sí, estamos bien porque la semana pasada hicimos esto. Las que uno presenta son las que tienen la estrellita. Esas son las actividades, porque hay una actividad más grande que no lleva la estrella, pero siempre las que hacemos son esas. La que no lleva la estrella, por lo general, contiene varias subactividades. Bueno, entonces si estamos bien, entonces sería esa actividad, el taller sobre metodologías de desarrollo de software. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? La actividad dice, las metodologías de desarrollo son indispensables en los grupos de trabajo y organizaciones relacionadas con la industria del software. Partiendo de la información abordada en este componente, eh, desarrollar el taller sobre metodologías de desarrollo de software propuesto. Elementos que debemos tener en cuenta. Seleccionar diferentes fuentes de información relacionadas con la metodología de desarrollo de software. O sea, tenemos que buscar en diferentes fuentes, ¿no? Pues, puede ser en la misma plataforma, podemos complementar con material en Internet, bueno, en fin, libros de ingeniería de software, libros de metodologías ágiles, todo eso lo podemos utilizar como fuente de información primaria, secundaria o terciaria. Bueno, debemos de poner imágenes de construcción propia o que tengan los derechos respectivos de uso. Correcto, entonces siempre los informes deben de ir acompañados de imágenes. La imagen, ojalá que sea representativa, ¿no? Siempre busquemos buenas imágenes para poner en un documento, no cualquier imagen. Hay imágenes que no representan mucho. Entonces, si las colocamos, debemos de colocar una referencia bibliográfica eh, o una cita bibliográfica de ese recurso para poder respetar esa parte de derechos de autor. Y lo mismo cuando ustedes me hacen un informe, se deben de colocar citas, de dónde se obtuvo la información. ¿Sí? Esa es la idea, porque no es copiar y pegar información de Internet. Esa no es la idea. Acostúmbrense a redactar las cosas bien, porque de los mayores problemas que pueden tener los ingenieros de sistemas es, digamos, los problemas de escritura o redacción. Entonces, no es coger un párrafo y copiarlo y pegarlo. Eso está bien si de pronto yo no he tenido tiempo por algún X motivo, pero lo ideal es que usted copie un párrafo y parafrasee ese párrafo. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es, con otras palabras, poder explicar la idea principal o las ideas principales de ese párrafo, pero no copiar exactamente lo que está en Internet, porque entonces no sería un texto de su autoría. Sin embargo, usted toma un párrafo del Internet, puede ser de una infografía, de una tesis que esté en Internet o de lo que sea, porque allí se publica mucho esa información, eso se llama
se me olvida en este momento. Monografías, creo que es que se llaman, las mismas tesis, ¿no? La gente las publica en internet, pero no es tomar un párrafo y tal cual y no. O sea, usted tiene que, ojalá, parafrasear eso, cambiarle las palabras y explicarlo, pero entonces ya en otra forma y citarlo. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, muy importante eso, las imágenes lo mismo, se deben de citar, de dónde se obtuvo. Y a veces presentan cosas buenas, pero no sabe de dónde las sacaron, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que presenten documentos con la norma APA bien estructurados, ¿ya? No les voy a decir que en todos los informes que trabajen tienen que poner un marco teórico o un marco de referencia o recomendaciones, anexos, ¿no? O sea, nunca digo que tienen que colocar todas esas cosas en un informe, pero al menos sí que tenga pues una introducción donde estén los participantes, aunque es en grupo se deben de colocar los integrantes en la portada. Pero es que a veces sucede que alguno de los compañeros no participó en la actividad y pues si no participó, pues hay que dejar que él luego presente su actividad individualmente, ¿no? Colocar una introducción no está mal, ¿sí? Colocar, digamos, unas conclusiones. Es que yo siempre les digo, coloquen al menos una conclusión, unas dos conclusiones de lo que entendió el trabajo, porque así me doy cuenta si usted hizo el trabajo a conciencia o no lo hizo. Pero si no pone unas conclusiones, entonces muchas veces y tampoco pone citas bibliográficas, entonces fue que copió y pegó, ¿ya? Pero entonces no estuvo el análisis de lo que hizo, ¿ya? Entonces esa es la idea, que con escena vamos aprendiendo más cosas y, y que las cosas se deben de hacer bien, ¿ya? Y hay que leer mucho, bastante, hay que leer. La formación es 100% virtual, ¿ya? Por lo tanto, usted es el dueño de su proceso. Usted es el que, digamos, decide continuar con su formación o abandonar su formación. Nadie más, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? De que se debe tener un nivel en las cosas. Bueno, listo. Entonces, el informe lo pueden hacer en PDF, en Word. Eso ya, digamos, lo que ustedes quieran, como lo quieran presentar, no hay ningún problema. Y pues ya saben cómo subir una evidencia. Entonces, esa actividad está muy interesante porque les habla de las metodologías ágiles de desarrollo de software que se utilizan hoy en día. Entonces, hasta ahí, pues vamos bien. Y vamos a buscar acá eh, la lista de chequeo que corresponde a esa actividad. Creo que nosotros íbamos en el ítem 5, 1, 2, 3, 4, como en el quinto ítem de la guía. Más o menos por aquí. Y bueno, entonces aquí hablan de taller de determinación de la especificación funcional, informe de evaluación de requerimientos, ya pasamos por ahí. Entonces creo que entramos al ítem 6, eso debe ser como era de las 6 a la 5, y esta es actividad de aprendizaje Bueno, miremos. Taller sobre metodologías de desarrollo de software. Perfecto, sí, esa es la primera que aparece acá. Y bueno, entonces vamos a descargarle a esta actividad el instrumento de evaluación o el anexo. Listo, entonces
Todo esto es de la base de análisis. Se crea una carpetita con la fecha de hoy, 26/05/2022. Muy bien, entonces, a ver, este archivo que me acaba de descargar es... bueno, eh, lo que nos dice acá el instrumento de evaluación es lo siguiente. Dice, estimado aprendiz, le sugiero tener presente la información contenida en este instrumento de evaluación, el cual ha sido realizado para recoger, verificar y valorar sus conocimientos. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responde de manera clara, concisa y precisa. Usted debe analizar tranquilamente cada pregunta. Apóyese en los documentos y materiales complementarios del componente formativo y cualquier otro recurso disponible en la biblioteca o la web relacionada con la temática. Solicitar explicación sobre aquellas palabras o expresiones que le generen dudas. Valoración. Esta prueba se considera aprobada si contesta acertadamente las preguntas planteadas. Entonces, de acuerdo a las temáticas desarrolladas, el componente formativo, en el componente formativo resolver las siguientes inquietudes. Veo 3 preguntas. Y se describa con sus propias palabras qué es y de qué se compone una metodología de desarrollo de software. Cita por lo menos 2 datos que demuestren su utilidad. Describa con sus propias palabras cuáles son las características fundamentales de un marco de trabajo ágil y un marco de trabajo tradicional. Elabore una lista donde clasifique por lo menos 5 metodologías de desarrollo de software en marcos tradicionales y marcos ágiles, 30%. Entonces, aquí pueden ver de que cada pregunta tendrá un peso, 35%, 35%, 30% para un 100%. Son preguntas que usted debe de resolver a nivel de grupo, pero que, digamos, no es calificable. Es una evaluación, una autoevaluación del trabajo que ustedes realizan a nivel de grupo. Si usted, digamos, aplica esta parte, va, digamos, a poder entender en qué consiste la actividad, porque estas preguntas engloban todo el trabajo que se va a desarrollar. Si usted comprende esto, puede entender de qué le está hablando la actividad. Entonces, las deben de solucionar, más no entregármelas, ¿listo? Ese es el instrumento de evaluación. Les permite a ustedes medir si esa actividad cumple o no cumple con el objetivo. Igual, usted puede hacer aquí una observación y un juicio de valor. Estos formaticos, usted, digamos, debe de, de tenerlos por ahí almacenados en la carpeta donde se está guardando toda la información de su proceso de formación. ¿Sí? Listo, entonces, ese es el instrumento de evaluación. Ahora voy a pasar a mirar, pues, cómo es la cuestión con los materiales. Entonces, bueno, yo me devuelvo acá creo que un poco. Voy al material de formación de la actividad de proyecto número 1 y aquí está el material que da la guía sobre metodologías de desarrollo de software. Entonces esta es la que les va a servir y como ya sabemos, todos los materiales en este curso vienen en formato web, formato HTML.
Aquí vemos todo lo que tiene que ver con las metodologías de desarrollo de software. Pues hay metodologías de desarrollo tradicionales, metodologías de desarrollo ágiles. eh, y bueno, pues aquí habla de una introducción. Una introducción, digamos, pues tiene un video que ustedes deben de visualizarlo y pues les habla también de la adaptación a los cambios. Estoy en el libro de ingeniería de Jan Somerville. Yo les dejé un libro, el enlace y el libro en PDF para que ustedes lo estuvieran revisando, porque ese libro es fundamental. Les di como 4 libros de ingeniería de software para que ustedes tuvieran material ahí de estudio. Entonces, aquí pues esto nos da como una introducción en qué consisten las metodologías. ¿Qué es una metodología de desarrollo de software? Yo les he explicado, creo ya, que antiguamente, hace unas décadas, y estoy hablando más de 5 o 6 décadas, el software que se fabricaba, digamos, era de mala calidad. Y era porque no había una metodología estructurada. Hasta ahora estaba, digamos, surgiendo el tema de la computación en nuestro planeta. Y eso, pues, como estaba en sus inicios, digamos, el software pues no era tan estructurado como lo es hoy en día. Eso tuvo que evolucionar hasta lo que conocemos hoy como una ingeniería de software, la cual es un enfoque metodológico que nos permite, digamos, construir aplicaciones de software, ¿ya? Aplicaciones de bajo, medio y alto nivel, ¿sí? Entonces, la idea surgió, por ejemplo, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas estadounidenses pues se dieron cuenta de que ellos también tenían, digamos, una industria de software, pero veían que sus aplicaciones eran de mala calidad y que requerían de diseñar, digamos, técnicas, métodos mucho más eficientes para poder elaborar software de alto nivel. Entonces, pensaron en un tema llamado ingeniería de software, cuando en ese entonces, digamos, se hacían aplicaciones, las aplicaciones generaban muchos errores, el programador era el mismo que hacía toda la parte de análisis y diseño, o sea, él de una vez se sentaba prácticamente era que a programar, no contaba con técnicas, con métodos de graficación, diagramación avanzados como los que tenemos hoy en día. El software era más impredecible, ¿sí? Y era más difícil de mantener y muchas cosas, pero era por eso. Entonces empezaron a dividir, digamos, esa tarea por roles. Ya apareció entonces que el analista de sistemas, luego salió que el programador tenía otras funciones, luego que el gerente de software, que era una persona que iba a liderar en los proyectos de desarrollo informático, luego aparecieron que los arquitectos de software y fueron ampliando, digamos, el marco de trabajo inicial y tras, digamos, años de evolución, décadas, pues llegamos a descubrir que existían métodos ágiles para elaborar software, ¿sí? ¿En qué difiere, digamos, un método tradicional a una metodología ágil? Bueno, que inicialmente hablaban por allá del método en cascada. Desde el método en cascada, al igual que todas las metodologías, plantea un ciclo de vida. El ciclo de vida del software pues, es un enfoque fase a fase. Dicen que un proyecto se divide por etapas, que se parte de una etapa de análisis y que después, o de requerimientos, y después viene un diseño. Después del diseño viene la implementación del software, las pruebas, viene la implantación del sistema y finalmente una etapa de mantenimiento o el soporte técnico. Entonces,
Eso es el ciclo de vida. Yo les he enseñado a ustedes que la ISO 12207 pues habla mucho de esa parte y que les dije, consúltenla y aplíquenla al desarrollo de aplicaciones. Entonces, pues el método en cascada, inicialmente, pues como esto de la ingeniería o de la industria de software estaba en sus comienzos, eh, el ciclo de vida que se utilizaba en ese entonces pues no, era un poco anticuado en el sentido de que, digamos, el desarrollo que se hacía era escalonado, pero al decir que hay estas fases y que hay escalonamientos, pues lo que se quiere decir es que si no se terminaba el 100% de los requisitos, yo no podía pasar a hacer un análisis. Si no se terminaba el 100% de ese análisis, no podía uno pasar a una fase de diseño. Y si no se terminaba el diseño, no se podía proceder con la codificación y las pruebas. Entonces, eso es algo que hoy en día pues es un poco anticuado, digamos, para las empresas desarrolladoras de software, porque, digamos, la metodología ágil es aquella que sí permite que las fases puedan trabajar en paralelo. Y eso pues tiene unos efectos, digamos que positivos para cualquier, digamos, factoría de productos de software porque eh, agiliza el desarrollo, permite la entrega parcial de componentes de software, permite una mayor flexibilidad a la hora de construir el software, ¿sí? Si usted tiene, por decir algo, eh, una pequeña parte de los requerimientos, digamos un 15%, usted ya puede, digamos, hacer un 15% de ese análisis. Si hay un 15% del análisis, puede hacer 15% de diseño. Si hay 15 del diseño, se puede hacer 15% de la codificación y 15% de las pruebas. Generalmente en el desarrollo de software no participa en un solo equipo, sino varios equipos de analistas, de arquitectos de software y de programadores, ¿sí? Si usted piensa, por ejemplo, en empresas grandes como Microsoft, como Oracle y demás, Google, ellos son empresas que tienen miles de programadores y decenas digamos, de equipos de desarrollo. Y ellos tienen equipos trabajando en paralelo, inclusive en un mismo proyecto. Y trabajan con metodologías ágiles. ¿Cuáles son las metodologías ágiles? Ustedes ya lo saben, la Scrum, la programación extrema. Bueno, Kanban no es propiamente una metodología de desarrollo de software, pero sí se aplica mucho en la parte de ingeniería de software. Y al igual que Lean es otra metodología, de Toyota también, que se aplica no solo al software, sino a muchas cosas más. De la metodología Lean y Kanban no son, no se diseñaron para hacer software, se diseñaron para hacer automóviles, pero las metodologías que ellos aplican se utilizan a muchos proyectos, muchos tipos de proyectos y en muchas áreas de la industria. Entonces, y las metodologías ágiles aplican los principios contenidos en estas. Entonces, yo podría decir que podemos hacer acá, digamos, es decir, bueno, metodologías ágiles, metodologías tradicionales para software, para desarrollar software, serían el método en cascada, ¿sí? Estoy diciendo que fue el primero que apareció, ¿sí? Pero que es muy lineal. Hasta que no se termina una fase no se puede proceder a otra. Un proyecto, digamos que tarda 2 años
con una metodología en cascada, con un método ágil como Scrum o programación extrema, puede tardar, digamos, tal vez 7 meses o 8 meses, dependiendo, ¿sí? Porque las técnicas que se utilizan allí, pues son más avanzadas, inclusive la recolección de esos requerimientos es mucho más sencilla con un método ágil, porque usted puede interactuar directamente con el usuario por algún medio de comunicación que tengan tanto el proveedor de software como el cliente, correo, mensajería instantánea, lo que sea, o si se está dando, digamos, digamos, un soporte in situ, pues diariamente usted puede tener interacción con el stakeholder o con el usuario. Eso lo brindan las metodologías ágiles, XP, Scrum y muchas más. Pero el método en cascada, ¿qué pasaba? Si usted necesitaba tener requerimientos, usted tenía que planear una reunión con meses de pronto de antelación, y en esa reunión tenía que estar todo el mundo. Tenían que estar los gerentes, los dueños de la empresa, los operarios, todo el personal de la empresa en esas reuniones cuando iban a levantar requerimientos, algo que es innecesario hoy en día. ¿Para qué voy a reunir a todo el mundo para recoger un requerimiento? Y eso era lo que se hacía antes con esa metodología. Entonces, eso agiliza, digamos, los procesos de elaboración de software, ¿ya? Entonces, cada empresa de software, por ejemplo, Google, Microsoft, Oracle, IBM, todas ellas, digamos, han venido desarrollando sus propias metodologías de desarrollo y las han publicado a nivel mundial para que para que la industria del software las aproveche y las aplique en sus proyectos, ¿ya? Entonces, eso es una evolución que ha valido la pena. Entonces, el método en cascada es un método tradicional, no es un método ágil. Y a partir de eso surgieron variantes, por ejemplo, está el de cascada por subproyectos, ¿sí? Pues no es una metodología ágil, pero entonces ellos cogían el proyecto y lo dividían en subproyectos y lo trabajaban como proyectos independientes, y eso flexibilizaba un poco más los desarrollos. Podían trabajar en varios proyectos en paralelo, ¿sí? Entonces se fue flexibilizando el modelo. Asimismo salieron otras cosas, por ejemplo, el método incremental, ¿sí? El método incremental decía de que usted podía, digamos, y desarrollar el software eh, con base a componentes y ir desarrollando, digamos, parcialmente eh, esos componentes o esos subsistemas de la aplicación. Eso era incremental. O sea, a mí me piden que haga un sistema de información, pero yo primero hago un sistema de facturación, por ejemplo, y después hago el sistema de ventas. Entonces ya tengo dos componentes. El método incremental me dice, bueno, creemos otro componente, pongámoslo a equipos que trabajen en otra parte, y dice, bueno, vamos a hacer un módulo de inventario. Ya tenemos 4 componentes, y eso es incremental, y se va entregando parcialmente el software, ¿ya? Al cliente. En poco tiempo usted ya le puede entregar un componente de software, eso es lo que dice la parte incremental, ¿sí? Entonces, ese enfoque, pues no es que sea propiamente ágil, está el tema de software evolutivo, la metodología evolutiva, que decía que usted, digamos, desarrollaba un producto, pero que ese producto se debe ir versionando, ¿cierto? Eh, digamos, se saca una versión del producto este año y el próximo año ya tiene otra versión del producto más evolucionada, y así sucesivamente. Hay un sistema de versionamiento que permite, digamos, día por día agregar más funcionalidades a un sistema de información. Eso es el modelo evolutivo, ¿sí? Es método incremental, método evolutivo, y hay muchos más, porque ustedes van a mirar en internet que hay bastantes. Por ejemplo, hay otro que se llama el método prototipado, está basado en prototipos. Entonces,
El método prototipado, por ejemplo, decía, el cliente tiene que participar constantemente, digamos, de la elaboración de los componentes de software, pero se está haciendo un prototipo funcional, y el cliente mismo es el que tiene interacción con el equipo de desarrollo y le está diciendo constantemente, lo está retroalimentando y le está diciendo si el software va bien o el software va mal, y se elaboran prototipos altamente funcionales, ¿sí? Digamos, tradicional también se puede decir que está el modelo en B, ¿sí? Entonces el modelo en B es un ciclo de vida que tiene una forma de B, ¿sí? Eso es una metodología que se creó en Alemania, ¿sí? El modelo en B, pero que no podemos decir que es una metodología, que era una metodología ágil. Es una evolución, más no se puede decir que sea un método ágil. Entonces, por ejemplo, el ciclo de vida es software, bueno, modelo en B. Ellos, los alemanes, inventaron una forma de desarrollar software, como la que ven aquí ustedes, esto. No sé si alcance a verse bien. Dice que todo lo ha inventado Estados Unidos en computación, pero no. Hay muchas cosas que las han inventado los hindúes, cosas que las han inventado los italianos, cosas que las han inventado los ingleses. Y así, o sea, y los chinos también han inventado, digamos, en temas de base de datos, en muchas cosas, aportes a la informática, a la computación. Prácticamente en todas las partes del mundo han habido personas destacadas en el campo de las ciencias de la computación. Desde el modelo en B, los alemanes, cogieron las fases del ciclo de vida del software y las organizaron de esta manera, y como ustedes pueden ver, parece una B, ¿no? Ellos arrancan con requerimientos, mm, hacen un diseño funcional del sistema, hacen un diseño técnico del sistema, luego hacen una prueba de los componentes, luego que se hace la prueba de componentes, hacen una validación del diseño, hacen pruebas del sistema, hacen una validación del diseño funcional del sistema, luego de que se hacen las pruebas de aceptación con el cliente, eh, se hace la validación de lo que son requerimientos. Eso es un modelo en B, que enseñaron los alemanes, ¿no? Entonces, ya no es escalonado, sino es una B, ¿ya? Entonces ellos cogían esas fases y jugaban con ellas y decían, cada fase tiene unas tareas o actividades y cada fase va a tener unos productos, unos entregables, ¿ya? Todo con base a un método estructurado de desarrollo de software, ¿ya? Entonces, eh, actividades, por ejemplo, de la fase de requerimientos, aplicar técnicas de recolección de datos, tabular la información, hacer graficación de los cuestionamientos, las preguntas, la fase de diseño. Bueno, entonces todo el tema de la diagramación UML, lenguaje de modelado unificado, eh, todo lo que es digamos, el diseño de una propuesta tecnológica, cuando se hace, digamos, ya lo que es el proceso de programación y probar los componentes. Entonces, la fase ya pues de codificación, digamos, las pruebas de los diferentes tipos de pruebas que yo le puedo hacer a un sistema, y finalmente la validación o la verificación de todo lo que se ha hecho, que culmina por allá en un proceso de implantación o puesta en marcha de un sistema. Finalmente, lo que siempre se hace al final del ciclo de vida es darle un mantenimiento al sistema, un soporte técnico a los usuarios, ¿cierto? Al cliente. Entonces, básicamente, esto fue otra forma de desarrollar software, y que pues fue ampliando, digamos, la ingeniería, y han surgido muchos más. Entonces, básicamente, pues hay muchas cosas que se pueden hablar acá. También, por ejemplo, Microsoft nos hablaba de o diseñó la metodología espiral. Bueno, no digamos que Microsoft, más bien la IBM. IBM, los laboratorios IBM, diseñaron un método llamado el espiral, que permitía hacer
sea, permitía aplicar una ingeniería mucho más avanzada que los otros métodos. Entonces, el creador de esa metodología en espiral fue el señor Barry Boehm, ¿sí? Persona que diseñó o planteó esa metodología. Entonces, si ustedes buscan acá el modelo en espiral para desarrollo de software, pues esto tiene esta forma, más o menos, ¿sí? Este es el modelo en espiral. Vamos a ver si se ve algo mejorcito acá, listo. Entonces ellos decían, mire, el software se parece a esto, a una espiral. Usted aquí desarrolla un componente de software en esta parte. ¿Sí? Se hacen como una especie de iteraciones. Una vez termina este componente, en la parte azul es otro componente de software. Entonces yo puedo decir, esto es un módulo de gestión de usuarios, por ejemplo. Luego esto puede ser un módulo de facturación, esa parte azul. Una vez terminado el módulo de facturación, la parte zapote puede ser un módulo de ventas, ¿sí? Y es como de manera espiralada se van construyendo componentes, ¿cierto? Se va de forma cíclica, de forma iterativa, vamos haciendo toda esta parte. Claro está que ellos lo plantean aquí de esta manera, dicen, bueno, la parte verde es toda la parte de los requerimientos. Aquí se levantan los requerimientos del sistema, ¿sí? Luego dicen, en la parte azul se desarrolla el nuevo producto, se desarrolla el nuevo producto. En la parte zapote, entonces se mejora el producto y en la parte de color, bueno, eso es un color como gris, se hace toda la fase de mantenimiento. Entonces, mm, eso es un ciclo en espiral, ¿ya? Eso lo plantearon los laboratorios IBM más o menos por allá en los años 80, 90, y fue que pues estuvo origen esa metodología. Todo eso era metodologías tradicionales hasta llegar al punto de las metodologías ágiles de desarrollo de software, ¿sí? ¿Cuáles metodologías ágiles existen hoy en día? Entonces existe, por ejemplo, la que ya mencionamos, la metodología RAT, ¿sí? Este es desarrollo, bueno, sí, eso significa, al traducirlo, porque eso está en inglés, desarrollo rápido de aplicaciones, ¿sí? Esa fue una metodología ágil, ¿no? Luego aparecieron otras, como fue el caso del Scrum, ¿sí? El Scrum como tal no tiene traducción, ¿no? Pero hay otra que es XP, que es la programación extrema, Stream Programming. Así que los proyectos en los que, digamos, hay menos tiempo y menos, digamos, recursos de dinero, se pueden desarrollar bajo una metodología o un enfoque XP. Utiliza, digamos, lo que es programación en parejas. eh, Se pone un programador, digamos, novato con un programador joven, con un programador, digamos, ya experimentado, para explotar el potencial de la experiencia y, digamos, de la juventud de la persona para desarrollar software, ¿sí? Se aplica, por ejemplo, el PSP, que, digamos, es una técnica para, digamos, medir el rendimiento de un programador, unas métricas que se tienen para eso. El TSP, que es una técnica también para, digamos, evaluar rendimiento de equipos de desarrollo y muchas cosas, ¿no? Digamos, la forma de obtener requerimientos en XP es diferente a cómo se hacía en un método en cascada, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy, pues, digamos, hay un híbrido, por ejemplo, entre lo que es metodología Scrum y la metodología Kanban. O sea, Kanban como tal, pues, no es que sea un método ágil. Yo puedo decir que no es un método
propiamente ágil, porque esto fue diseñado podemos decir que son metodologías alternas. Entonces son métodos alternos. Podemos decir que está Kanban de Toyota y la metodología Lean de Toyota. Por eso es bueno que ustedes la investiguen en internet en qué consiste. Pero no es que sean métodos ágiles, más bien las metodologías ágiles lo aplican, ¿sí? Por ejemplo, Kanban dice, hay que colocar, digamos, las actividades en un tablero. Actividades pendientes y ponen papelitos en un tablero. Actividades por realizar. Esto es Kanban. Y lo inventó Toyota, ¿sí? Ellos colocan las historias de usuario, digamos lo que son las necesidades del cliente en un tablero, en una pizarra, ellos colocan papelitos, ¿sí? Colocan en una columna todas las actividades que están por hacer, aquí colocan las actividades que están en proceso, las actividades de pruebas, las actividades que ya están hechas, las colocan en esta columna. Yo creo que alguna vez en su vida han visto eso, ¿no? En las películas, en algún lado, eh, donde ellos organizan, digamos, el proyecto de esa manera, ¿sí? Eso es Kanban, pero no fue diseñado para el software, ¿ya? Y Kanban habla de muchos principios y que son universales hoy en día y que se llevan en los proyectos. Y esto le dio tanto éxito a Toyota que por eso es que hoy en día utilizar esas técnicas les han permitido a ellos subsistir en un mercado y ser competitivos. O sea, digamos, esto son ideas, digamos, de tipo gerencial y todas esas cosas que se han aplicado al software, a la electrónica, a los proyectos de química y lo que sea, es muy reconocida. Después les digo, no van a confundir Kanban con una metodología ágil, ¿sí? Lean pasa lo mismo. Lean habla de unos métodos de supervisión de los procesos y una serie de cosas muy interesantes que lo aplican también a la industria del software, ¿ya? Entonces aquí pues seguirán existiendo muchas más metodologías porque se creó algo que se llama el Scrum Ban, que es la función, por ejemplo, entre eh, Kanban y Scrum, la función o la hibridación entre dos metodologías. Entonces, una metodología ágil, ¿qué hace? La metodología ágil lo que hace es tomar, tomar todos estos métodos y fusionarlos para crear un método más robusto de desarrollo de software. Si usted mira, por ejemplo, la metodología Scrum, esa metodología Scrum eh, es incremental porque permite hacer entregas periódicas de software en pequeños lapsos de tiempo, es evolutiva porque se desarrolla un producto, pero al año ya hay un versionamiento del producto. Scrum, por ejemplo, utiliza el método prototipado, se trabaja con prototipos, eh, es espiralado también. La metodología ágil recopila o consolida los principios de las otras metodologías, ¿ya? Incluyendo Kanban y Lean, ¿ya? Y igual sucede con XP, ¿ya? Y bueno, hay muchas porque yo les diría que son más de 30 metodologías ágiles, ¿ya? Está, digamos, FDD, está el desarrollo conducido, eso creo que es desarrollo conducido por pruebas, está DSDM, que es el desarrollo de aplicaciones dinámicas, bueno, son cantidades, bueno, hay una por allá que llama Crystal, método Crystal Clear, ¿sí? Entonces Crystal Clear dice, bueno, cuando son empresas de desarrollo grandes, hay varios equipos de trabajo, entonces ellos manejan códigos de colores, ¿sí? A cada color le asignan un color, ese es el Crystal Clear, ¿sí? Le da Crystal Clear, entonces en la parte de software, entonces acá pueden ver cómo los equipos de trabajo son clasificados de acuerdo a unos colores, a unos códigos de colores, ¿ya? El zapote, bueno, entonces por ejemplo dicen, si el equipo de trabajo tiene de 3 a 8 desarrolladores, colóquelo, es de color blanco. Si ese equipo de trabajo tiene entre 10 y 20
desarrolladores es un equipo que le dan el color amarillo. Si en ese equipo de desarrolladores hay entre 25 y 30 programadores, es zapote. Si hay entre 50 y 100 personas involucradas en ese proyecto, ese equipo de trabajo es de color rojo, o sea, manejan códigos de colores. Entonces, es que esas empresas tienen miles de programadores, ¿ya? Y proyectos pequeños, grandes y medianos, ¿ya? Entonces, está la Clean Room, por ejemplo. Pero entonces, yo no les voy a hablar de todas, ¿sí? Lo importante aquí es que ustedes entiendan de que cada proyecto es diferente. Cada proyecto tiene una estructura o una arquitectura o una naturaleza diferente. ¿Sí? No es lo mismo hacer un software para la parte financiera que hacer un software para restaurantes o para una bolsa de valores, porque inclusive hay proyectos en donde los requerimientos son estáticos, pero si usted va a hacer un software de bolsa de valores o un software tributario, o un software para el Estado, anualmente ellos están cambiando sus legislaciones, sus leyes estatutarias y sus cosas, que eso hace que el requerimiento, digamos, sea cambiante o sea volátil y que la aplicación constantemente tenga que ser actualizada. Y si usted utiliza, por ejemplo, para ese tipo de aplicaciones una metodología en cascada, pues, digamos, hacer cambios al sistema bajo una estructura metodológica como esta, pues resiente mucho el desarrollo. Por eso, si yo veo que en mi proyecto los requerimientos iniciales cambian mucho, entonces yo tengo que aplicar otra metodología ágil que, digamos, solucione ese problema. Puede ser Scrum, Scrum, XP, que me permite hacer cambios directos dentro del sistema y reducir los impactos del cambio que pueda generar eso. Porque como ustedes saben, un proyecto de software puede costar una millonada, ¿sí? Puede costar 100, 200, hasta 1.000 millones de pesos una plataforma de software, y hacer cambio en los requerimientos, pues implica mucho en materia de costos, ¿ya? Entonces, proyectos como método en cascada se usaron en un tiempo y fueron útiles, pero hoy en día las cosas han venido eh, dándose de manera muy versátil y nos ha llevado a crear nuevos marcos de trabajo que permiten, digamos, manejar todo este tipo de dificultades en lo que tiene que ver con la construcción de aplicaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, todos los proyectos generalmente los trabajan con metodología Scrum, ¿cierto? Pero un gerente de software, que es la persona que tiene que liderar un proyecto, debe entender que el método Scrum no es la única forma de trabajar. Está muy de moda, ¿sí? Pero si esa persona es muy experta en desarrollo de software, él puede decir, no, mire, para este tipo de proyecto, lo mejor es utilizar un método RAT. RAT se dice que es para proyectos que puedan tener una duración de alrededor de unos 6 meses, ¿sí? O él puede decir, no, utilicemos un método DSDM, o utilicemos metodología Crystal Clear, ¿sí? Para nuestros proyectos, pero eso depende de cómo sea esa naturaleza del proyecto, ¿ya? O la lógica mm, del proyecto. Entonces, aquí todo el mundo en Bogotá es Scrum, 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 pero si el gerente, como digo yo, o el líder de proyectos, y ha trabajado en muchos proyectos y ha manejado metodologías, pues a ellos dirán, no, apliquémosle XP más bien en vez de Scrum, ¿ya? Entonces, toca leer los libros de cada metodología y poder saber cuándo aplicarlas, ¿ya? Entonces, espero que hasta ahí eso le haya quedado claro, muchachos. eh, ¿Para qué son utilizadas las metodologías ágiles? ¿Y cuál es su diferencia con respecto a una metodología tradicional?
¿sí? Entonces, igual en internet hay muchos libros, hay muchos materiales que explican esto. En los libros de ingeniería de software las explican también, ¿sí? Ya es que ustedes, digamos, se lean toda esta información y escojan una metodología para su proyecto. Ese es el fin de esto, de que ustedes van a leer, van a investigar, pero que ustedes van a decir, no, para mi proyecto voy a trabajarlo con Scrum o con XP y voy a investigar sobre una metodología y bajo ese esquema es que voy a trabajar. Método en cascada, hoy en día pues sí se puede usar, pero utilícelo para proyectos pequeños, en donde los requisitos o los requerimientos no sean tan cambiantes, ¿ya? Si es pequeño, se puede aplicar método en cascada. Si no cambian los requerimientos, aplique método en cascada, ¿no? Y bueno, entonces, eh, aquí le hablan de cada uno, del ciclo de vida, mm, hablan de diferentes roles que puede tener esto, ¿no? Está el tester, ya lo hemos hablado, el administrador de proyectos, o el gerente de proyectos, el analista del negocio, los desarrolladores. Eh, bueno, hay una metodología que es la metodología RUP, ¿sí? Pero, como ustedes saben, el proceso unificado racional es otra, esa se me había olvidado colocarla acá. RUP es muy buena, ¿sí? La metodología RUP es muy buena, proceso unificado racional, pero aún así no es considerado un método ágil de desarrollo, ¿ya? Y antes que RUP estuvo el predecesor de esa metodología, que fue la metodología U, proceso unificado, ¿sí? Aquí explica, pues, cómo es el ciclo de vida que plantea una metodología RUP, ¿no? Ellos plantean 4 fases: la fase de incepción, la fase de elaboración, la fase de construcción, la fase de transición, los flujos de trabajo de cada proceso, las actividades que se deben de llevar a cabo. Ahí lo dejo para que ustedes lo analicen y miren que el método RUP utiliza iteraciones también. Y acá, pues, cada una de las iteraciones que se hacen, cada iteración deja un producto, ¿no? Digamos, si está en esa fase de análisis, en la iteración 1, de pronto se genera un informe de diseño. En la iteración 2, de pronto se genera una propuesta tecnológica. Y en la iteración 3 se genera un componente de software. En la iteración 4, otro componente de software. En la iteración 5, otro componente de software. En la iteración N más M se genera otro producto. Un plan de pruebas, un plan de mantenimiento, un plan de migración, etcétera, ¿sí? Pero eso es proceso unificado relacional, ¿sí? Y pues ahí está todo eso para que ustedes lo analicen. Y ya empiezan a hablar de todo lo que son los marcos ágiles de desarrollo, la programación extrema, y los principios de la programación extrema, por ejemplo, comunicación, simplicidad, retroalimentación, coraje, respeto, bueno, la refactorización, el diseño simple, la metáfora, los pequeños lanzamientos, el juego de la planificación, son principios de esa metodología. El desarrollo de aplicaciones rápidas RAT, que ya lo había mencionado. Los diferentes roles que maneja la metodología RAT, por ejemplo, el facilitador, el escriba, el equipo SWAT, ¿cierto? El administrador del modelo, el administrador de la base de datos, el workshop, el equipo de diseño de usuario, el equipo de soporte de construcción, el equipo de transición. Miren que RAT es una metodología muy bien estructurada. Luego nos explican el tema de Scrum. Entonces Scrum aplica el método Kanban, ¿sí? Para la planeación de las tareas, el marco de trabajo Scrum, bueno, ahí lo dejo a ustedes. En Scrum se habla del Product Owner, que es el dueño del producto. Debe haber una figura, por ejemplo, que sea el Scrum Master, ¿cierto? Que es como el líder del equipo de trabajo. Pero esto entre comillas, ¿no? Porque
en Scrum, todos los participantes del equipo tienen las mismas funciones, pero tienen una cabeza visible, que es el Scrum Master. Tenemos el equipo o el Scrum Team, ¿cierto? Tenemos el Burn Down y el Burn Up, ¿cierto? Tenemos el Daily Scrum, que son las reuniones que se hacen diarias en el Scrum, diariamente al inicio de las labores del día. Se hace una reunión diaria y se mira, digamos, qué salió mal el día anterior. Se hacen como 3 preguntas eh, todos los días. Al principio de la reunión, una reunión que no dura más de 15 minutos, y se hacen 3 preguntas: ¿qué salió mal el día anterior? ¿Qué necesita la persona en este día? ¿Qué recursos necesita en este día para poder hacer su tarea bien? ¿Sí? ¿O qué problema tiene el día de hoy para realizar su actividad? Y esa es una reunión que le llaman así. Están los sprint. Desde los sprint, digamos, ellos dicen que un sprint puede tener de 1 a 4 semanas. Entonces, dependiendo del componente de software que vayan a elaborar. Entonces dicen, bueno, la primera semana vamos a entregar un componente, vamos a hacer tales tareas. La segunda semana, si es de 2 semanas, dependiendo del tamaño del componente, así mismo lo planean cada sprint. Son como las iteraciones, para que me entiendan, ¿sí? Dicen que cada iteración genera un producto parcial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un sprint puede ser elaborar una base de datos, y eso puede tardar 3 semanas o 4 semanas. Otro sprint puede ser elaborar un módulo de pedidos. El otro sprint, elaborar un módulo de inventario. El otro sprint, elaborar un módulo de reparaciones, etcétera. Si es si es un sistema de refacciones. Está el Product Backlog, que es la pila de productos. Entonces, aquí van todo lo que son las historias de usuario. El Sprint Planning es otra reunión que se hace al principio del sprint, en donde, digamos, ellos definen qué es lo que se va a entregar en ese sprint. Entonces, creo que es el Sprint Planning. Está el Sprint Backlog, o la pila del sprint. Eh, el Sprint Review, que es al final, una vez termina el sprint, entonces hace una revisión, una reunión para ver qué salió bien y qué salió mal en ese sprint, ¿cierto? Y el Sprint Retrospective, eh, que digamos es una reunión que se hace para, digamos, analizar todo lo que salió mal en el sprint anterior y poder mejorar en el siguiente sprint, en aquellos aspectos claves, los procesos. Y así sucesivamente. Entonces, pues está toda esa parte ahí. Roles del Scrum, bueno, es muy interesante que aprendan a manejar eso, porque pues casi que todo el mundo le gusta el Scrum. Y pues yo les digo que el Scrum, según entiendo, ya dicen que Scrum es una metodología ágil, pero hace unos días decían que no lo era, que todavía le faltaban aplicar algunas cosas del manifiesto ágil para poderla considerar como una metodología ágil. Está en evolución y yo creo que está muy cerca ya de serlo. Entonces, pues bueno, ahí tienen pues información de todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué hora es? Tenemos las 9:21. Listo, muchachos. Pues básicamente eso es el material que tenemos allí de estudio. Y ya sería que ustedes abordaran, digamos, libros de esa parte. En internet, pues, creo que yo ya les había dado libros de Scrum, me parece. Dice,
Scrum, ¿sí? En PDF, español, gratis. Aquí encuentran libros de lo que es el Scrum. Por ejemplo, aquí está LSBOK, que es una guía, digamos, el libro del Scrum. Esta yo la tengo. Esta es la edición del 2003 y me explica muchas cuestiones. Voy a dejar los links en el WhatsApp de su grupo para que descarguen ese libro y pues amplíen más lo que dice allí la actividad. Y también hay libros de programación extrema. Bájense un librito de programación extrema y échenle una miradita. Y de software deben de buscar esos materiales. Mire, aquí hay un libro donde hablan de las dos metodologías, de Scrum y de XP. Un libro de 162 páginas. Y son gratuitos. ¿Eh? Entonces, metodologías ágiles. Vamos mirando esto. Pues esto yo todo lo ustedes fácil, lo descargan ahí. Mm, es que está el otro link. Listo, clear. Bueno, esto no. Primera, descarga el libro de XP, PDF gratis, este enlace. Ahí les dejo este enlace también para que entren y lo descarguen. Busquemos otra metodología. Vamos a buscar el libro de RUP, Proceso Unificado Racional, por ejemplo. Y vamos a ver si hay un libro del proceso unificado racional. Este libro, ¿cuántas páginas tiene? No, este está muy resumido, son 32 páginas. Acá hay un PDF de esto. ¿Cuántas páginas tendrá este libro? Proceso unificado racional. Pues la verdad no sé cuántas páginas puede tener este libro. Pero sí está como explica toda la metodología. Pues esto básicamente un gerente de software o un jefe de equipo de desarrollo son los que deben de conocer esas metodologías. Si yo lo voy a descargar, si lo descarga o no lo descarga. Yo siempre les doy más materiales, ¿sí? Esto acá, a ver si se deja descargar. Es que a veces es como complicadito no bajar porque lo manda por allá para un lado, lo manda a registrarse. Y ahí, digamos, son unos sitios que le dicen que usted tiene que subir unos archivos para poder descargar otros. Entonces, a los libros yo los guardo aquí en una carpeta de esta. Pero ya sabe que vamos a meter este acá, vamos a abrirlo a ver si este libro, igual son 5 hojas nomás, no paga. Lo descargué, pero no vale la pena porque son 5 páginas nomás. Pero uno busca y los encuentra. Este cuánto, bueno, esto es algo mejor. Porque, no, pero esto es de UML. Esto es UML, que es otra cosa. Este libro, a ver, Rational, 12 páginas nomás.
muy resumido. Hay que encontrar el libro original. Eso toca navegar y buscar, a ver en dónde encuentran el libro. Yo lo PDF. Bueno, ese RUP como que es complicadito, pero bueno, y de pronto es metodología en espiral, aunque ese ya casi no se usa. Esta metodología ya casi no se usa. Tuvo mucho éxito, Microsoft la utilizó mucho, durante mucho tiempo, fue muy exitosa, pero ahora, como les digo, Scrum son las que imperan, y casi que esa metodología ya recogen todo lo que enseñaban las otras. Y creo que bajamos uno de RAT, fue. Bueno, yo creo que con eso es que ya le pasé, con eso ya pueden ustedes RAT, metodología RAT. Lo que pasa es que este script es de los sitios donde le pide a usted que descargue un poco, que suba un poco de archivos para poder bajar otros. Diapositivas, no. Pero bueno, ya con eso es suficiente. Ya si usted quiere aprender otra metodología, usted lo investiga y por su cuenta. Listo, muchachos, entonces, pues eso era todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Sí, señor profe, buenas noches. Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, profe, disculpe, es que quería preguntarle qué tan viable es que pues en las próximas sesiones o en la próxima sesión, bien sea en la sesión o si es posible, o sea, tengo dos opciones, programar con usted una sesión únicamente conmigo para pues evaluar cómo vamos hasta el día con las actividades, porque en sí como cada actividad es la recolección del proyecto total que se va a tener como finalizando el tecnólogo, por decírselo así. Entonces sí, pues me gustaría ver cómo voy, qué observaciones tiene, porque sí, pues hay unas observaciones en las actividades cuando uno las carga, pero sin embargo en una, por ejemplo, no fue muy clara para mí la observación. Sí, el proyecto actualmente yo lo estoy realizando sola. Entonces, pues claro, al realizarlo sola, pues he tenido actividades atrasadas y pues hay cosas que se me dificultan. Entonces, sí me gustaría de pronto como saber qué tan viable es que validemos cómo va el tema del proyecto, bien sea en una sesión, pues en las clases o programarla. Bueno, sí, pues yo diría que de pronto el día jueves, antes de la clase, 15 minutos antes de la clase, podemos hablar acerca, digamos, de las deudas, perdón, de las dudas. Estoy hablando de las deudas, pensarán que es que estoy endeudado, no, de las dudas. Entonces, sí, no, 15 minutos antes usted me puede enviar un mensaje. Ahí está el grupo del WhatsApp. Y, y podemos hablar acerca de las dudas que se tengan, ¿por qué no? Lo que pasa es que, pues a ver, les cuento, la disponibilidad de tiempo mía es muy complicada porque yo trabajo tiempo completo con la universidad acá en Bogotá y también tiempo completo con el SENA, entonces a veces yo trato de hacerlos felices a todos y de responderles las preguntas, de ayudarles lo que más puedo, pero van a haber ocasiones en las que de pronto me tarde un poquito más en darles una respuesta, pero si usted quiere, pues yo veo que el día jueves, por ahí 15, 20 minuticos antes, me puede preguntar. O dentro de la misma clase, pues también, digamos, podemos reservar un espacio. Tú me dices, profe, ¿será que 15 minutos antes de que termine la clase podemos hablar de algunas dudas que yo tengo? Eh, Me parecería bien de pronto agendarlo 15 minuticos antes, si le parece yo le envío pues la invitación.
y pues si me brinda los 15 minuticos antes, perfecto. Claro que sí, claro que sí. Entonces yo trataré de colaborarles al máximo. Bueno, ¿y algo más, Julie? No, no, señor, eso sería todo. Ya espero pues esta semana que tengo vacaciones de laborales, poder adelantar lo que tengo pendiente. Entonces, no, no es más. Gracias. Listo, Julie, no. Perfecto. Sandy, ¿tiene alguna pregunta que hacer? Hola, profe, buenas noches. Sí, Sandy, ¿en qué le puedo colaborar? Profe, que a mí también me gustaría lo de la compañera Julie, porque pues tengo unas duditas y no hemos logrado terminar lo último con el compañero, entonces sí me gustaría, no sé si también se puede más bien como en la clase, ¿no? Con tal, pues le sirve a los demás compañeros, porque pues me imagino, no sé, pues estoy hablando sobre supuestos. Me imagino que hay gente que tiene cosas pendientes, que no estamos de pronto todos como nivelados. No sé qué pensará usted. Claro, sí, no. Lo que pasa es que, digamos, esas cosas, digamos, se hacen con tiempo. Que ustedes me digan, profe, nos puede regalar 15 minutos antes de que termine la clase para hacerle unas preguntas. Y claro, yo les digo, por supuesto. Entonces yo planeo la clase para que nos queden esos 10, 15 minutos para hablar. Entonces, pues el próximo jueves, digamos, nos reunimos 15 minuticos antes. No importa que se nos coma, digamos, otros 5 minutos más de la clase o 10 minutos más, no importa, porque, porque eso le sirve a todos. Entonces, pues sí, entonces así quedamos. Entonces me envían un mensaje ahí por WhatsApp y yo trato de conectarme 15 minutos antes. ¿Listo? O 20, bueno, no importa. Bueno, señor, muchas gracias. Ok, bueno, listo, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, buenas noches. Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Profe, respecto, digamos, a que, como decía Sandy, todos los compañeros no estamos al día en actividades, bueno, pues nosotros no vemos tantas, ¿no? Digamos, hay una fecha límite para uno ponerse al día, digamos, hay como un corte de periodo o algo así. Sí, claro, cada vez que se acaba una fase, se acaba el periodo. O sea, digamos, se acaba el análisis, el diseño y la fase de desarrollo. Siempre, inclusive, siempre se debe hacer en comité académico. ¿Ya? Pero yo le he dicho, una vez finalizada la fase, ustedes tienen que haber entregado todas las actividades porque ahí ya entonces yo ya empiezo a enviar, me piden que haga un informe para la coordinación con aquellos chicos que no han cumplido con los planes de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, yo les dejo actividades de una fase y no me las han entregado. Entonces, yo les digo, muchachos, si no han entregado la actividad de esa fase, tienen que ponerse al día cuando termine la fase, porque si yo veo que al muchacho le faltan 8, 10, 12 actividades, ya está, digamos, para ser enviado ¿cómo es que se llama esto? A una citación de comité académico por incumplimiento de actividades. Entonces, el plan de mejoramiento siempre va a ser eso, de que, bueno, yo leo actividades de la fase al profesor. Entonces, ya sé que cuando termine la fase ya tengo que haberle entregado todo porque el plan de mejoramiento es ese. Si no me entregó en las fechas, entonces al menos cuando termine la fase ya tiene que estar al día. Eso evita de que yo haga de pronto un reproceso después también, porque la idea es que se acabó la fase y yo ya le califiqué a todo el mundo, todas las actividades. Cuando yo arranco la siguiente fase, se supone que vamos a paso y salvo, que ya todos entregaron esa fase y yo no tengo por qué de pronto estar mirando ya la fase anterior ni calificando la fase anterior. Entonces la idea es esa, de que todos entendamos la dinámica que se maneja con el SENA
y que se pueda entonces llevar un trabajo, digamos, fase a fase. Se acaba la fase, borrón y cuenta nueva. Entonces ya en esa fase continúan otros chicos. Entonces, de pronto hay unos que por cuestión laboral no pueden continuar, no entregaron actividades, ya uno sabe que el chico desertó, que no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que todos se gradúen, pero sucede. O hay chicos que de pronto no tienen los elementos tecnológicos para hacer la formación virtual y desisten de continuar con el proceso. Entonces, son muchas las, las causas que llevan a que un chico a veces no continúe con el proceso. Sin embargo, este grupo se ha comportado muy estable. Veo que la gran mayoría asisten y si no asisten es porque están trabajando, pero están viendo las grabaciones en diferido. Entonces, es eso, chicos, de que yo voy a enviar un correo cuando se vaya a acabar esta fase de análisis y les digo, bueno, muchachos, en ese correo les digo, plan de mejoramiento, aquellos muchachos, y les envío el listado de los que están haciendo actividad. Cuando termine la fase, más o menos en esta fecha, ya tienen que haber subido todas sus actividades. Si yo veo que hay muchachos que no me subió ninguna actividad, o subió solo una o dos y quedó viendo 10, yo hablo con él y ya me doy cuenta de que a él le quedó difícil, cumplir con los compromisos, ¿ya? Pues no se dejen colgar de las actividades, eso es lo más importante. Y que tengan una buena comunicación con su instructor. Siempre búsquenlo por WhatsApp o escríbanle al correo, profe, mire, tuve esta dificultad, ¿será que me puede dar un plazo, me puede dar un tiempo? Todo lo hace la buena comunicación, muchachos, pero si usted le da pena hablar con su instructor, ¿cómo hago yo para darme cuenta de las dificultades que usted tenga? Entonces, yo a veces les digo, bueno, muchacho, pues yo le aconsejo, si debe muchas actividades, que haga un retiro voluntario en vez de una deserción. Y le explico cómo se hace el debido proceso para hacer un retiro voluntario, que tiene que hacer un registro, digamos, de esa novedad en Sofía Plus, que tiene que hacer también por la plataforma PQR del SENA, también tiene que hacer la solicitud para el retiro voluntario. Le envío un correo indicándole los pasos de cómo hacer un retiro voluntario. Si de pronto él tiene la opción de hacer un aplazamiento y continuar con la formación luego, pues entonces, si usted ve que le está quedando grande, entonces haga el aplazamiento, elabore una carta, me la envía y yo hago el proceso de aplazamiento, digamos, de la formación suya para que continúe en otro momento, ¿sí? Pero pues la idea es eso, chicos, de que todo es la buena comunicación, de que usted le mantenga informado a su instructor de su situación. No tampoco, digamos, volverse una persona ahí insistente y de pronto sofocante. No, cuando me pregunten, y ojalá que sean cosas que verdaderamente requiera del apoyo del instructor, pero porque hay cosas que usted mismo las puede solucionar. Entonces, usted solamente me comunica solo aquello en lo que usted verdaderamente tenga una dificultad y que crea que yo le pueda ayudar. Hay que hacer las cosas a tiempo, porque a veces el muchacho viene y me dice a mí ya después de que debe 20 actividades, 15 actividades, me dice, uy, profe, es que no sé qué, es que si se me será que yo puedo continuar. Digo, pero es que usted tenía que avisarme con tiempo, ¿sí? Usted tenía que mantenerme informado. Y resulta que usted ya debe 20 actividades, por ejemplo, 15 actividades, y eso es mucho, o sea, ya con 10, con 5, con 5 actividades que se deban, en los otros cenas, con 5 actividades ya lo sacan, ¿sí? Entonces, por eso es que usted no se puede aislar tanto los procesos. Pueda que usted no asista, que sea intermitente, digamos, en la asistencia, pero al menos usted está viendo las grabaciones y está subiendo las evidencias y está hablando con su grupo de trabajo acerca de esas actividades y está ayudando. No se pudo conectar, pero como está en grupo, usted después se retroalimenta con ellos y
aparte de eso, está subiendo las actividades en las fechas solicitadas. Entonces hay un cronograma ya en la plataforma en donde usted puede ver las fechas de entrega de cada una de las actividades, y eso es una bitácora, es una guía para que usted pueda, digamos, saber cuándo debe entregar, ¿sí? Entonces, es que hay que estar muy pendientes del proceso. Yo los felicito mucho porque esta ficha ha sido, digamos, muy juiciosa. ¿Para qué? Pero esta ficha ha sido muy buena. O sea, me ha gustado mucho la ficha. La gran mayoría asiste y veo que los que no asisten siempre están entregando actividades. Entonces, es una de las mejores fichas que tengo. Entonces, por un lado, me siento muy contento. Entonces, pues motivarlos a que sigan con el proceso. Yo no estoy acá para regañarlos, ni para castigarlos, ni nada de eso. Al contrario, a mí me pagan es para ayudarlos. Y es lo que yo pueda, con mucho gusto. Pero no esperen a veces que llegue, digamos, el tiempo y que usted se colgó y ya el profe ya ni lo puede ayudar, ¿sí? Porque es que ya yo también tengo que cumplir con lineamientos por parte de las coordinaciones académicas y todo eso. Y hay cosas que a mí ya me salen de las manos. Entonces yo ya no puedo, ya por más que quiera, no lo voy a poder ayudar, porque ya hay un debido proceso, una serie de cosas que ya, o sea, ya sería como digamos, extralimitarme en mis funciones, y yo le digo, uy, yo quisiera ayudarte, pero resulta de que digamos, eso ya es muy complejo para mí, porque, digamos, en la plataforma hay unas fechas, hay unos registros, una serie de cosas, hay un debido proceso y todo eso, pero mientras esté en mi alcance y yo le puedo ayudar con mucho gusto. Entonces, eso es lo que yo digo, que a veces los muchachos vienen, que el profe Fran es buena gente y todo eso, pero ya llegan en un momento en que ya uno no puede hacer nada por ellos. ¿Listo? Listo, muchachos, pues eso es todo lo que tenía para decirles. Y bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces los dejo, chicos, para que continúen pues con sus actividades. Muchísimas gracias por su respeto, por su puntualidad, por su asistencia, y pues que mi Dios los bendiga. Gracias igualmente. Ok, Hasta luego. Hasta luego, profe. hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.